aquí en nuestra radio, que es la de ustedes, BM Online. De buena música, de buen mensaje, de Bruno Masi y de gente como el doctor Marcelo Rivas, que viene a exponer lo mejor en cada uno de sus temas, de sus áreas. En el caso del doctor Marcelo Rivas, él es neurocirujano infantil y además va a entrar a la política, o se está tirando a la política, ¿verdad? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buen día, Bruno, a ti y a tu audiencia tan leal, ¿verdad? Tan leal, sí. Realmente sí, tenemos una audiencia muy leal, es importante eso. Sí. Y gracias por recordar esa palabra, la lealtad. ¿Qué es la lealtad para vos? A ver. Es no fallar con la promesa, ¿verdad? Tomar el compromiso y seguir ese camino. Y que no defraudar a la gente, ¿verdad? No defraudar a la gente. Eso es lo que hay que hacer. Sí. Bueno, en todas las áreas de la vida de uno, ¿verdad? En todas las áreas, claro. Ser leal, ser honesto, en síntesis. Porque eso es parte de la honestidad también. Sin duda. ¿Verdad? Estuviste en el colegio Goethe, el colegio Goethe, como dice la gente. Natürlich, Natürlich, ya. Colegio... Antes era colegio de Goethe, colegio Goethe. O colegio Goethe, más fácil para la gente. Promoción 1985. El doctor Marcelo Rivas, y después fue egresado de medicina, por supuesto, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Promoción 1992. Su especialidad es la neurocirugía. Difícil es eso, che. Abrir el cerebro y meter ahí las cuestiones y apartar las venitas, las cositas ahí, todo. Es una... Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el trabajo de un neurocirujano? ¿Cómo es? Yo siempre describo esta área de la especialidad como una artesanía, fina artesanía, sustentada en una base científica muy, muy sólida, ¿verdad? Y creo que el arte, o sea, la cirugía es arte, pero la base siempre es ciencia. Es ciencia. Vos estudiaste, siempre fuiste buen alumno, siempre te destacaste ahí en el colegio. Sí, podría considerarse que sí. ¿Y en la universidad también? También, con buen promedio, ¿Y cómo te metiste ahí a este mundo médico de la neurocirugía? Porque no es fácil eso. Sin duda. Tiene que ver mucho con la perspectiva que uno tiene de uno mismo, ¿verdad? Particularmente pienso que la persona nunca termina de formarse, que somos, como seres humanos individuales, somos una construcción permanente, ¿verdad? Qué lindo eso. Una construcción permanente. Somos una construcción permanente. Claro, uno va aprendiendo día a día. Sí. Se va especializando. Y el caso del doctor Marcelo Rivas, lo que más me llamó la atención, después vamos a entrar al terreno de la política, que también es importante destacar, la nueva fase en la cual él está por la lista 6 de Encuentro Ciudadano, ¿verdad? Encuentro Ciudadano, lista 6. El doctor Marcelo Rivas quiere ser concejal de Asunción y yo creo que va a lograr ese objetivo. Hubo un accidente en este año 2021, aquí el DJ Cool me va a ubicar eso. Hubo un accidente donde fallecieron 7 personas tras la caída de una avioneta en la base aérea de Ñuguazú, precisamente el 9 de febrero de este 2021. Un joven de 19 años salió despedido de la aeronave al momento del impacto y fue el único sobreviviente de esa tragedia aérea que fue muy sonada porque realmente murieron 7 personas así en el acto, digamos, en el choque de la avioneta y el incendio que hubo un incendio también. Y el informe policial de la comisaría tercera de la ciudad de Luque en aquel momento dijo que los fallecidos han sido el piloto de la aeronave, en fin, el copiloto y los tenientes. Bueno, acá dan todos los nombres de esa gente, 7 en total, y este joven
de nombre José Daniel Sabán Bacari, de 19 años, único sobreviviente del accidente. ¿Y cómo fue? ¿Lo llevaron a este chico directamente al hospital del trauma donde estabas vos, verdad? ¿Es así? Sí, sí. Contanos esa parte, porque hay gente que quiere reverdecer esa historia, claro, en el sentido de lo solidario de un médico o un grupo de profesionales que salvaron la vida a este joven de 19 años. Todavía creo que tiene 19 años. Así es. José Daniel Sabán Bacari. Lo llevaron allí. ¿Y qué pasó? Sí, bueno, fue un hecho insólito, inusual. El hecho de que haya, en primer lugar, sobrevivido alguien a un accidente de tales características. Fue llevado inicialmente al hospital del San Jorge, que sí, mano. Él tenía que morir entonces en ese accidente, según las estadísticas. Según las estadísticas, sí. Tenía que morir. Alta tasa de mortalidad, una caída de un avión, ¿verdad? ¿Y el hecho de que salió despedido hizo que él salvara la vida o no? Eso es especulativo. Realmente el cuerpo de este paciente estuvo expuesto a velocidades entre 200 y 300 kilómetros por hora. Esa fue la velocidad de impacto probablemente. ¿En serio? Entonces estuvimos calculando con unos colegas las energías cinéticas implicadas, la violencia del impacto implicada desde el punto de vista de la física, ¿verdad? Sí. Y equivale a que él haya caído desde una altura de 100 metros, 32 pisos de altura. 32 más pisos. La velocidad de acercamiento del avión, ¿verdad? De la aeronave, sí. Entonces, todo eso hay que sumar. Todo eso hay que sumar. Se calcula cerca de 300 kilómetros por hora. Que una persona sobreviva a un impacto de tales características ya es un hecho bastante insólito, ¿verdad? Insólito. Bueno, y lo llevaron al Hospital San Jorge. Se va al Hospital San Jorge y ahí lo trasladan. Ahí cerca, claro. Ahí cerca. Lo trasladan al Hospital de Trauma, finalmente, una vez estabilizado. Y en donde... ¿Te llamaron a vos? Como... Sí, yo estuve un tiempo después, ¿verdad? Lo abordaron inicialmente los médicos emergentólogos de la Guardia de Urgencias. Ellos hicieron la compensación inicial, el abordaje inicial. Le hicieron una tomografía de cráneo, que era la lesión, el trauma craneoencefálico era la lesión predominante y de mayor riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué supieron eso de entrada? Y porque el paciente empezó a tener un deterioro neurológico importante. Empezó a entrar en un coma profundo y hubo que complejizarlo, ¿verdad? Con la intubación, se le puso un respirador mecánico con sedación y entonces a evaluar qué pasaba en los días siguientes, ¿verdad? Y después te llaman. Él tuvo un deterioro al tercer día de estar en terapia intensiva brusco. Se repitió una tomografía y se vio que había lo que se denomina edema cerebral, que es una inflamación del cerebro consecuencia del golpe. El cráneo es como una caja cerrada y cuando el cerebro empieza a inflamarse, gana volumen. Y el corazón no tiene la capacidad de hacer circular la sangre dentro del cerebro y sobreviene la muerte cerebral. Para evitar él tuvo un golpe fuerte, un traumatismo craneoencefálico severo y también otras fracturas, ¿verdad? En miembros. Pero la lesión predominante de mayor riesgo era la lesión cerebral. ¿Y cómo pudieron controlar eso y cómo superó eso? Cuando ocurre esto de que el cerebro se inflama, gana volumen, hay que hacer como una ventana en el cráneo. De modo que el cerebro pueda expandirse. Y si el paciente sobrevive, después sobreviene la desinflamación o desematización. Y el cerebro retrocede en su volumen y posteriormente, si sobrevive el paciente y es sometido a una cirugía de reconstrucción craneal, que es lo que queda pendiente con este joven Sabán, ¿verdad? Que afortunadamente tiene una excelente evolución neurológica. Por eso, ¿cómo está hoy él? ¿Normal prácticamente? Estamos a casi 3 meses, creo que ha pasado 3 meses de la injuria. Sí, del 9 de febrero fue el accidente, ¿verdad? Sí, 4 meses, ¿verdad? Ya no. Le está hablando.
Él está hablando. Todas las funciones superiores están conservadas, de memoria, raciocinio, ideación, Sí, creatividad, todo. Que eso puede, una persona así, con ese tipo de accidente, puede perder todo, ¿verdad? Sin duda, sí, sin duda. Y también la esfera emocional, que para nosotros es una cuestión clave. ¿Qué es la esfera emocional? Y algunos pacientes quedan con trastornos conductuales. Y sobre todo con el control de las emociones, ¿verdad? Excitación psicomotriz, insomnio, situaciones de labilidad emocional, ¿verdad? O depresión directamente. Y entonces no colaboran, no cooperan con su recuperación, ¿verdad? Él sí lo hizo. Él sí lo hizo, tiene muy buena voluntad. Pasa que también él tiene un muy buen basamento religioso, ¿verdad? Ah, sí. Me parece eso tiene que ver. Tiene mucho que ver. La mamá es muy creyente, sí. Y tiene mucha confianza en lo que ocurra de manera, digamos, Sí. Ellos son de mucha Asunción. fuerza mística. ¿Ellos son de Asunción o son del Chaco? Son del Chaco, del Alto Chaco. ¿Y dónde está ahora este joven y su madre y su familia? ¿Acá sí, o allá? Ellos están acá cerca, creo que en Capiatá, en un lugar que le consiguieron los militares, creo que. Sí. Está haciendo su rehabilitación y está cerca. Entonces, Nadie sabe esto, por ejemplo, de los militares, esta acción solidaria de los militares, por ejemplo. Nadie habla de eso. Sin duda que es una Nadie cuestión sabe. muy importante que Qué la notable. institución militar. Acércate bien ahí. Sí. La institución militar de tanto en tanto, yo sé que tiene sus labores humanitarias y como todos los grupos humanos siempre hay gente extraordinaria, ¿verdad? Y solidaria que se encarga de las cosas importantes. O sea, como en este caso. O sea, claro. O sea que él está entonces superando lo que fue para muchos el final de su vida, ¿verdad? En cambio ahora él puede volver a... ¿Cuáles son las perspectivas para él a nivel normalidad? ¿Podría llegar a ser normal de vuelta este joven o no? Yo soy muy optimista. La recuperación de José Sabán es muy rápida, muy pronta. Nosotros tenemos una ventana de 1 año a partir del momento de la injuria cerebral, que le llamamos ventana de recuperación o de rehabilitación neurológica. Los médicos hacemos un pronóstico basado en imágenes tomográficas y en la situación clínica del paciente, del abordaje inicial y en la respuesta a los esquemas terapéuticos en las primeras semanas. Y muchas veces nos equivocamos. Así. Y nos equivocamos grande en el pronóstico. Entonces, decimos, este paciente va a quedar en estado vegetativo, estado vegetal, con alto grado de invalidez. Y a los 10 meses, 1 año, están esperando parados ahí en el consultorio. Y dicen, permiso, doctor. Yo soy fulano de tal. Espectacular. Sí. Y bueno, decime, doctor Riva, ¿cómo fue para que vos te acercaras a tratar este caso? ¿Alguien te llamó o vos de motus propio? ¿Cómo fue eso? Sí, me convocó el doctor Saldívar, ¿verdad? El director del Hospital del Trauma. Quien se demostró particularmente interesado o enfocado o concentrado en este caso por la particularidad. Me parece él una persona muy humana, muy solidaria y con una gran vocación, y me dice, encárgate de este caso. Y bueno, y así lo hicimos. ¿Y cómo vos enseguida viste que este muchacho podría superar ese momento? ¿Podría podría llegar a ser otra vez una persona como cada una de nosotros en algún momento? ¿O vos veías que la cosa no era tan benévola como para abordar una cuestión mucho más a profundidad? ¿Cómo vino ese momento? ¿Cómo se dio eso? Sí, quizá la gente en general puede opinar que esta es una visión pesimista, ¿verdad? Pero nosotros, como nos basamos en estadística, ¿verdad? Y tenemos un tipo tomográfico que estadísticamente demuestra que hay un porcentaje determinado de mala evolución. Nosotros somos metódicos, decimos, bueno, tiene un tipo tomográfico 3, 4 en la escala de Marshall y decimos, tiene probabilidad de sobrevivencia del 15%. Sí. Pero todo eso es basado en la evidencia científica.
Y entonces yo no puedo permitirme tanto emociones ni optimistas ni pesimistas. Yo tengo que hacer la tarea. Ha de ser muy difícil eso para un médico, para un neurocirujano en este caso. Sin duda. O sea, estar ahí en... abstraerse de la presión siempre es muy, muy difícil. ¿Quiénes más colaboraron con lo que vos hacías en ese momento, digamos? Gente personal de Blanco, ¿quiénes más? A ver, sí, ¿podés citar algunos? Sí, estaba con nosotros la doctora Gladys Villalba, que era una anestesióloga de guardia de urgencias, el instrumentador y realmente no recuerdo el resto del equipo. ¿Y los propios militares te apoyaron también para que No, ellos terminaron su tarea en el transporte, creo que, la transportación del paciente. A partir de que el paciente ingresa a la unidad de urgencias del hospital de trauma, ya está a cargo del personal de Blanco. ¿Fue difícil para vos ese momento? Fue muy complejo porque tuvimos una circunstancia también bastante desagradable, que no tuvimos el equipamiento adecuado para hacer el procedimiento y tuvimos que sortear eso improvisando. En Paraguay no improvisamos. Sí, en Paraguay se improvisa. Desde el fútbol para arriba. Bueno, Marcelo Rivas es un señor acá joven, pero que tiene muchas... Es muy humano Marcelo. Marcelo es muy humano. Se nota enseguida al hablar con una persona si es solidaria, si es afectiva, si es receptiva. Y él tiene todas esas características. Para la gente que se conecta ahora con nosotros, estamos con el neurocirujano infantil, doctor Marcelo Rivas, altamente calificado. El doctor Rivas, extremadamente competente en su área de especialización. Su personalidad sólida, dinámica, transmite una gran confianza, me faltó esa palabra, a pacientes y colegas. Habiendo egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, se especializó en neurocirugía infantil en el Hospital Nacional de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina. Es miembro de la Sociedad Paraguaya de Neurocirugía y miembro fundador de la Sociedad Paraguaya de Columna. Así es. Columna. ¿Vos estudiaste el caso de Frida Kahlo, por si acaso, o no? Conozco someramente, ¿verdad? Vos sabés que un día como hoy, ella... tuvo un accidente. Nacía. Un día como hoy, nacía Frida Kahlo y falleció hace 67 años. Pero tuvo un grave accidente y no sé si se le llegó a romper la columna o a fisurar la columna, y por mucho tiempo estuvo, sabrá esa historia, acostada, y ahí empezó a pintar y todo ese tipo de cosas. Ella también superó eso, fue gracias a digamos, a la querencia propia de la persona que se pueden superar este tipo de situaciones, o es una cuestión puramente médica. En realidad tiene mucho que ver el espíritu con que el paciente encara su rehabilitación. Por eso. Tiene que ver. Nosotros pensamos que las personas optimistas y que sobre todo que confían en lo que ocurre en el futuro son las que mejor recuperación tienen. Sobre todo tienen mayor compliance, cumplimiento con las indicaciones, ¿verdad? Y se someten a todos los diagnósticos y procedimientos que hay que hacer, ¿verdad? Hace la diferencia, sí. Hace la diferencia. Bueno, el doctor Marcelo Rivas, de vasta experiencia, 20 años trabajando en varias instituciones y hospitales de renombre acá en nuestro país, incluidos el Hospital del Trauma. Él está ahí, por supuesto, el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción, y también a través de sanatorios privados de renombre acá en la capital, en Asunción. Y bueno, algo más que quieras agregar de este tema del joven Sabán Bakari. A ver, vos lo seguís viendo, él te sigue viendo a vos. ¿Él puede caminar ya o no? La mamá me mostró unas
filmaciones del día de ayer donde empezó a caminar al lado de su rehabilitadora, ¿verdad? Su fisioterapeuta. Y sí, me pasó un par de videos él hablando, ¿verdad? Así, che. ¿Y cómo lo escuchaste a él? ¿Cómo lo escuchaste? Lo vi bien, sobre todo anímicamente. Inicialmente teníamos miedo de que tenga algún tipo de secuela de tipo, llamamos nosotros Parkinson-like, ¿verdad? Sí. Que la fase es amímica, ¿verdad? Prácticamente se le hacía bromas, él no se reía. Bueno, ahora ya... o sea que él participa de las conversaciones. Sí, se muestra feliz, de repente expresa de repente su desagrado, que eso es sumamente importante, ¿verdad? Aparte de una recuperación mucho más integral, ¿verdad? Mucho más integral. ¿Y cuál es qué futuro tiene, qué pronóstico tiene de ahora en adelante, digamos? Sí. ¿Él puede convertirse, puede volver a la normalidad? Yo creo que sí. Esa es mi opinión personal. Yo creo que puede ser reintegrado totalmente. Él estaba en un proyecto... es un emprendedor. Él es muy emprendedor. Estaba en un proyecto de fabricación de miel, era orgánica. Qué bueno. Y recuerdo que la primera conversación que tuvimos después de que él salió del coma, le pregunté cómo era la marca de su miel. ¿Se acordó? Y me dice, Alto Chaco, me dice. Alto Eso Chaco. implica, cuando uno recibe ese tipo de respuesta, implica que el paciente escucha, comprende lo que escucha, tiene intacta la memoria remota, es capaz de idear símbolos lingüísticos, ¿verdad? Y expresarlos. Son todas funciones muy separadas dentro del sistema neurológico, ¿verdad? Y sigue funcionando Alto Chaco, entonces. Sigue funcionando, sí. Bueno, hay que comprar esa miel, entonces. El dueño está ahí preparado para volver con todo. Bueno, y justamente José Daniel Sabán Bacari se salvó y el resto del trabajo fue a través del despliegue fabuloso desde la gente de urgencia, neurocirujanos, los días de terapia intensiva, tratamiento de médicos, internistas, infectólogos, fisioterapeutas, importantes los fisioterapeutas, personal de enfermería y nutricionistas. Manifestó el doctor Agustín Saldívar, director del Hospital del Trauma, buena persona, buen profesional, solidario ser humano. Y aquí estamos con la gloria, en realidad fue toda una gloria de la recuperación de José Daniel Sabán Bacari. ¿Es así, doctor Rivas? Compartimos, sí, creo que sí. Y fuera de micrófonos acá estábamos conversando con el doctor Marcelo Rivas. Y hubo momentos muy difíciles ahí cuando estaban tratando de salvar la vida de José Daniel Sabán Bacari, este chico de 19 años, único sobreviviente de la tragedia aérea de Luque ocurrida el 9 de febrero de este año. Se estrella el avión a una velocidad muy, muy grande, muy fuerte contra el piso. Mueren 7 personas y estaban los militares ahí cerca porque fue en la base aérea Ñuguazú. Vinieron corriendo al sentir y ver cómo se estrellaba el avión y tratando de descubrir a alguien que estuviera con vida ahí adentro y tratar de ayudarlo, y al único que lo encuentran es a este joven que estaba en la parte de la cola del avión y el avión estaba por incendiarse, ¿verdad? Lo estiran al joven, lo sacan de ese avión porque él estaba medio atrapado ahí en la cola y empieza a incendiarse la nave esta, que cayó ahí en la base aérea mencionada de Ñuguazú. O sea, desde ahí la ayuda de los militares fue muy buena. Después el chofer que estaba ahí con la camioneta, donde le pusieron al chico y lo llevaron al Hospital San Jorge. Y después en el Hospital del Trauma ya la gente médica, digamos, tomó a su cargo el objetivo de salvar la vida de este joven, pero era muy complicada la historia, no fue nada fácil. Y ahí viene este doctor Marcelo Rivas, neurocirujano, y tuvo que hacer algún milagro, y ocurrió un milagro, porque en ese Hospital del Trauma, en ese momento,
existiendo el trépano y el craneótomo, que son instrumentales médicos, en el mismo hospital, pero sin la suerte de que estos funcionaran. Y como él explicó, el doctor Rivas, empezaba a hincharse el cerebro, ¿verdad?, a expandirse internamente, y tenían que construir un orificio para que respirara eso, ¿verdad?, porque si no iba a morir definitivamente este chico de 19 años que estaba ahí entre la vida y la muerte, evidentemente. Como no se tenía el trépano y el craneótomo, instrumentales médicos, reitero, y se tenía que llegar de alguna manera al tejido óseo esponjoso, o antes de llegar, ¿qué utilizó acá el doctor Rivas? Un taladro, normal y silvestre, un taladro. ¿Cómo fue eso? A ver, contá eso, porque es una cosa inaudita, ya que improvisaste un instrumento médico y agarraste un taladro. ¿Pediste un taladro? ¿Había taladro ahí en el hospital del trauma? Sí, debo ser honesto, y esta práctica la hacemos con bastante regularidad. No fue la única vez que se hizo, sí. ¿Verdad? Sí, te debo decirte. Pero bueno, es lo que se debía hacer en ese momento. El objetivo está diseñado, la técnica quirúrgica, y uno tiene que llegar a ello. Pero ¿cómo de la manera? Claro, porque podías con el taladro ir más lejos y llegar al cráneo mismo, digamos, allí a la cuestión. Bueno, y uno adopta unas posiciones anatómicas ahí que impidan que el taladro se vaya al fondo, ¿verdad? Eso es una cuestión que... ¿Calculaste mucho eso? ¿Calculaste bien eso? Sí, sin duda. Y nadie tenía que hacer ruido para escuchar lo que pasaba ahí. Claro, porque el sonido del taladro que va penetrando el cráneo va cambiando de acuerdo a la consistencia del hueso, entonces uno sabe que está llegando a ese... O sea que el taladro, la punta del taladro no tenía que llegar al tejido óseo esponjoso, ¿verdad? Tiene que atravesarlo sin dañar nada, el cerebro subyacente, claro. Claro, pero es un arte, Es un arte, sí. Sí. Quiere decir y oficio, porque oficio, arte, y tuviste la bendición del Todopoderoso. Sin duda, siempre nos acompaña, me parece. Vos sos muy creyente también, ¿verdad? Sí, tengo mi manera muy particular de creer. Porque vi un par de situaciones que me obligan a pensar que no todo es calculable con los medios físicos, ¿verdad? ¿Así? Hay sorpresas no explicables por la ciencia. Bueno, y también el doctor, entre sus experiencias de 20 años o un poco más, él ayuda a nacer bebés, ¿verdad? Señoras embarazadas que tienen algún problema con algún bebé que está naciendo, y como ya dijimos, que él acá, por ejemplo, él es miembro de la Sociedad Paraguaya de Neurocirugía y miembro fundador de la Sociedad Paraguaya de Columna. Quiere decir que domina, por eso le preguntamos lo de Frida Kahlo y ese tipo de cosas. Él domina esos nacimientos difíciles, ¿verdad? De los bebés que tienen que nacer con una espina bífida intrauterina. ¿Qué es eso, por ejemplo? Sí, el niño empieza a formarse, ¿verdad? El feto dentro del útero. Por algún problema que tiene que ver con la suplementación del ácido fólico, que es una vitamina del complejo B. La columna no se cierra, no termina de cerrarse. El niño nace con la espalda abierta, ¿verdad? La columna abierta, con la médula expuesta a la intérprete. De la criatura, digamos. Se llama, esa condición congénita. Después de 9 meses. Después de 9 meses nace con la columna abierta y la médula está expuesta. Qué bárbaro. ¿Cómo se cierra eso? ¿Cómo se...? Al estar la médula expuesta, es como una lesión medular. Muchos niños nacen con parálisis de ambos miembros inferiores, trastorno de los esfínteres y una serie de problemas muy, muy complejos, ¿verdad? Que se solucionan usualmente haciendo la cirugía posterior al nacimiento. Se cierra la columna, ¿verdad? Se restituyen los planos. La cirugía se hace dentro de las 24 o 48 horas del nacimiento del niño. Ahora se ha visto
ya la experiencia mundial es de hace más de 10 años, que cuando se hace el mismo procedimiento de cerrar la espalda de los niños dentro del útero materno y permitir que siga la gestación hasta terminar los 9 meses de gestación, normalmente los resultados son mejores y la frecuencia de hidrocefalia, que es la acumulación de líquido en el cerebro, es menor. Algunos, la mayoría, se quedan sin eso. Y otros trastornos, ¿verdad? Y la tasa de lesiones medulares, de secuelas medulares, es mucho menor. Entonces, basado en esta experiencia en otros países, el año pasado comenzamos una experiencia con el doctor Sosa en un centro en Ciudad del Este. Y actualmente tenemos más de 10 casos de cirugía intraútero para corrección de la espina bífida. Y yo diría con resultados sorprendentes, ¿verdad? Sorprendentes. Sí, muy satisfactorios para nosotros. Sin que nazca la criatura. Sin que nazca la criatura. Y eso entonces se puede solucionar. ¿Y cómo ustedes saben eso? ¿Se sabe que va a tener ese problema la criatura? Se diagnostica con los estudios perinatológicos, la ecografía, ¿verdad? Con perfil biofísico. Y posteriormente con una resonancia magnética se determina la magnitud del defecto. Y si tiene criterios para una cirugía intraútero, ¿verdad? Una cirugía fetal. Y bueno, ¿y la madre sufre? ¿La madre siente eso? ¿O no, se hace bajo anestesia, ¿verdad? El bebé también es anestesiado porque pasivamente recibe la anestesia a través del cordón umbilical. Entonces, termina el procedimiento y continúa el embarazo hasta terminar la madurez fetal. Termina la operación, ella no siente nada. Absolutamente. Queda 24, 48 horas en el hospital y después se va a la casa a seguir el embarazo. Bueno, 50 minutos de las 10. Es fabuloso hablar con este médico joven, 54 años recién tiene él, y atendió más de 3.000 pacientes con lesiones en el cerebro y columna vertebral y más de 200 casos de neuroendoscopía cerebral. Un capo es el doctor Marcelo Rivas. ¿Y por qué querés pasarte a la política si vos sos una Biblia en este oficio, en esta métier tuya, en este métier tuyo? ¿Y por qué? Yo creo que el ejercicio de la política es una obligación de todos los ciudadanos. Sí, todos. Sí, no solamente tenemos que tener una opinión política, porque somos seres políticos desde que nacemos, sino hay que tener un protagonismo político. Uno tiene que hacer cosas. Y este es un mensaje para los jóvenes, ¿verdad? Se hace política opinando. ¿Cuál es tu mensaje? Acá tenés una cámara frente a vos. A ver. Para los jóvenes, se hace política exponiendo la opinión y analizando las situaciones y criticando y observando a los gobiernos, autoridades y modelos de gobierno en las redes. Sin duda que eso es sumamente útil, porque eso es un ejercicio intelectual, ¿verdad? Analizar y plantear cosas y formularse propuestas. Es un ejercicio intelectual muy importante que la población joven la tiene que hacer. Y pero nosotros acá en Paraguay no hacemos ese ejercicio. Hacemos ese ejercicio, creo que lo estamos inaugurando, es una base, es el basamento del sistema democrático, pero tenemos que dar un paso adelante. Del mundo de las ideas que uno expone en las redes sociales y en los grupos sociales y en los grupos de interés y en los grupos de ciudadanos. Hay que saber cristalizarlas. Hay que cristalizarlas, muy bien, es el término apropiado. En una militancia. Uno tiene que hacer las cosas que dice. Y producir... Contra viento y marea. Así mismo. Desarticular esa corrupción. La corrupción es causante de gran parte de los males, ¿verdad? Y el atraso de que tengamos un taladro para abrir un cráneo, ¿verdad? Y no un craneótomo de última generación. ¿Y qué pasa? La corrupción ya que fuiste ahí otra vez. Sí. Craneótomo y el trépano, ¿es?
Así es. Bueno, y decime, ¿y esos instrumentales médicos volvieron? ¿Están ahora en vigencia ahí? No, absolutamente. Hubo promesa de algunos políticos que iban a comprar. ¿Todavía ese hospital del trauma no tiene esos instrumentales? No funciona. ¿Por qué? Falta de presupuesto, es la respuesta. Falta de presupuesto. Pero hubo presupuesto para esa pasarela de más de $2 millones. Sí, para eso sí. Por ejemplo, ¿verdad? Sí. Bueno, seguí con lo que estabas narrando porque es muy importante. Decía yo te corté ahí, pero... que la militancia política es una necesidad, sobre todo en el estamento joven. Tienen que darse cuenta que el ejercicio de la política es la herramienta para transformar la vida de la gente. ¿Verdad? Y nuestra vida, ¿verdad? Cuando se trata de la ciudad de Asunción, que es nuestra casa más chica, ¿verdad? Nos damos cuenta que la mala administración durante todos estos años producen un decrecimiento o un deterioro de nuestra calidad de vida que se traduce en cosas elementales, como por ejemplo el aire que respiramos, ¿verdad? Absolutamente poluido. El sistema de transportación, por ejemplo. Terrible. A mí, yo no quiero expresarme en términos del transporte. Cuando decimos el transporte, nos referimos a un tipo de transporte específico, sino que la manera en la que nos desplazamos en la ciudad tiene que ser reformateada. Reseteada. Reformateada. Sí, está muy bien. Está muy bien. Reorganizada absolutamente. Sin duda. La importancia que le damos como ciudadanos a los espacios verdes, a las áreas públicas. Sí. Eso tiene que ver con nuestra salud totalmente física, abandonada esas mental áreas. Y también con la salud social. Vos sabés, Bruno, que una definición muy amplia del concepto de salud que define la Organización Mundial de la Salud dice que la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad física, sino un conjunto de situaciones en donde confluye la salud física, mental, espiritual y social. La salud social es una cuestión que debe centrar justamente... Fundamental. Sí, sin duda. Debe centrar sobre todo las políticas asumidas del Ejecutivo y del Legislativo del gobierno municipal. Porque el gobierno municipal tendría que estar más cercano a sus ciudadanos. ¿Y no lo está? No lo está, absolutamente. Está en una burbuja. ¿Y dónde está entonces? Están perdidos en una burbuja de pugna política, de intereses perdidos en el espacio político. Perdidos en el espacio. Desconocen la ciudadanía. Desconocen. Muy bien lo que decís, lo que dice acá el doctor Marcelo Rivas. Tuvo un gran desempeño gremial también el doctor Rivas, miembro fundador de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, ex vicepresidente primero del Círculo Paraguayo de Médicos, vicepresidente de la Asociación de Médicos y Funcionarios del Centro de Emergencias Médicas y actualmente miembro vocal del Sindicato de Funcionarios del Hospital del Trauma. Y desempeñó políticamente... tuvo un desempeño político muy bueno desde hace bastante tiempo atrás. Había sido también acá el doctor Rivas, ex miembro fundador del Partido Democrático Progresista, PDP, año 2007, candidato número 1 al Parlamento por el PDP, obteniendo casi 20.000 votos en las elecciones del año 2008, candidato a diputado por Capital por el movimiento político Nosotros en las pasadas elecciones generales del 2018, militante y miembro fundador del movimiento político Plan Acción Ciudadana, PAC, con miras a las elecciones municipales 2021. Bueno, él quiere ser justamente concejal, uno de los 24 concejales de Asunción, el 10 de octubre. Por el encuentro ciudadano, en este caso porque el Plan Acción Ciudadana conforma el encuentro ciudadano, así como el encuentro nacional y el Partido Demócrata Cristiano. De la actividad empresarial, empresario de la industria de insumos hospitalarios de fabricación nacional, miembro fundador y asesor técnico de la Fundación Neurológica Infantil FUNEI, de ayuda a niños. Hay que ayudar a los niños, ¿verdad, doctor? Sí, en el niño vemos no el futuro, sino la realidad actual, ¿verdad?
¿Y cómo están nuestros niños hoy tratados genéricamente, en general? ¿Cómo está la situación de nuestros niños, nuestros jóvenes, desde el punto de vista de la experiencia tuya como médico, como cirujano, como ser humano, como político también? Porque evidentemente todos queremos aportar algo, un granito de arena para el funcionamiento de nuestro país, de alguna forma, ¿verdad? Parte un poquito de una... Yo englobo todo dentro de la expresión irresponsabilidad, ¿verdad? Hay una irresponsabilidad institucional tremenda. Hay ¿verdad? una irresponsabilidad institucional. No claro. Los que asumen las instituciones no encarnan los objetivos verdaderos. ¿Y para qué sube ahí la gente en la mayoría de los casos? Lastimosamente tengo que decirlo, y son cupos políticos de intereses sectoriales. Va un grupo y dice, bueno, vos te vas a quedar en la Secretaría de la Niñez, vos vas a hacer tal cosa, y pueden tener preparación técnica, pero no tienen doctrina. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia? La preparación técnica permite conocer las realidades, ¿verdad? Y conocer los tratamientos o las propuestas. Ahora, llevar a cabo eso y ponerle el espíritu, esa es la doctrina. Y eso tiene que ver con la perspectiva personal, ¿verdad? Una buena persona, en una máxima que está justamente en el antiguo hospital de clínicas, en el salón auditorio del hospital de clínicas, dice: solo un buen médico, solo una buena persona puede ser un buen médico. Entonces parte mucho de la formación humana de los actores políticos y de las autoridades. ¿Vos te considerás una buena persona? Tengo buenas intenciones para con el país y sos vos sos una persona decente, ¿verdad, doctor? No sé si es decente, o sea, me considero una persona de bien. Creo que hemos contribuido con nuestro esfuerzo para crear espacios de mayor justicia social, de mejores desempeños de las personas en sus ambientes laborales. Me parece que eso es importante, y sobre todo de dignificar a los trabajadores, a los emprendedores, ¿verdad? A las personas que apuestan a hacer algo por el país. Sí. Bueno, y estás apostando por hacer algo por el país también, porque la gente tiene que empezar a conocerlo mucho más todavía. Se lo conoce mucho, se lo respeta mucho, y va a llegar, pienso yo, el 10 de octubre a estar entre esos 24 concejales que Asunción necesita con urgencia, porque hay que limpiar todo, la casa hay que limpiarla, y con una persona como acá el doctor Marcelo Rivas podríamos conseguir y llegar a esos objetivos. Lista 6. Opción 12. Opción 12. Lista 6. Opción 12. Opción 12. Bueno, no sé, el hospital del trauma, ¿qué harías vos ahí si fueras el director, por ejemplo? ¿No llegaste todavía a ser director ahí? No. ¿Y qué pasa si te dicen: a partir de mañana sos director? ¿Qué harías? Probablemente traería estos instrumentales médicos, el trépano y el craneótomo. Son pilares de la atención, de la buena atención y de la seguridad del paciente, ¿verdad? Nuestros políticos se olvidan de adquirirlos, de comprarlos. Hay autoridades institucionales que son políticos también. Entonces tienen una perspectiva política de la administración, y eso es incorrecto. O sea, tienen una mira de política partidaria de la administración de las instituciones. Ocurre en todas las instituciones del país. Si soy colorado, si soy liberal, si soy de izquierda, encaro eso como que para que de acuerdo a mis intereses. Sí, entonces yo omito señalar errores o falencias, por ejemplo, en la gestión de presupuesto. ¿Verdad? Si el ministro de Hacienda del partido de mi color, o sea, el color de mi partido, no me da el financiamiento, yo me quedo callado. Y eso hace la diferencia en el resultado de la ejecución del presupuesto, ¿verdad? Supongo que nunca, Bruno, voy a ser director de una institución. ¿Por qué? Porque probablemente cuando me digan: no tenés este presupuesto, no vamos a comprar este tomógrafo. Bueno, acá tiene mi renuncia. Así. Y le llamo a Bruno: miren, esto es lo que está ocurriendo. Ipso facto. Ipso facto. Así. Bueno, el doctor Marcelo Rivas, un placer de
hablar contigo, charlar contigo. Vas a llegar, sos buena gente, sos gente decente, sos gente honesta, sos patriota, sos muy buen profesional. Así que, y yo creo que ya hay discernimiento por parte de la ciudadanía, la gente que nos escucha y la gente que nos ve también, a través del canal 21 y a través de nuestra radio BM Online. Y esa gente analizará y sabrá a quién votar con B corta y a quién votar con B larga el 10 de octubre. Muy fácil es la historia. 10 de octubre digo porque estamos tratando en este 2021 las elecciones generales municipales en toda la República, no solamente acá en Asunción, en toda la República. Creo que son 261 localidades más o menos. Es así, ¿verdad, DJ Cool? Bueno, que van a tener que trabajar porque hay mucha puja en cada una de ellas políticamente y todos vamos a querer que los mejores hombres y mujeres estén ahí. Las mejores mujeres y los mejores hombres decentes, honestos y patriotas estén en esos lugares para cambiar, transformar de alguna manera nuestro modus vivendis, ¿verdad? Porque si no, esto va a ser un status quo permanente. Bueno, muchas gracias, doctor. No sé, ¿querés agregar algo? Acá está Sí. tu cámara, a ver. Bueno, muchas gracias, Bruno, a ti y a tu audiencia por el espacio, ¿verdad? Nos parece que la clave para cambiar las cosas es participar. Entonces, llamamos a toda la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía joven, ¿verdad? La que está pendiente de lo que ocurre en redes sociales, en los medios masivos de comunicación. La participación es una obligación del ciudadano. Nosotros tenemos que hacernos responsables del derecho que tenemos a elegir nuestras autoridades y sus consecuencias. Asumamos las consecuencias cuando no participamos o cuando elegimos mal. Entonces yo les invito a todos para estas próximas justas electorales. El 10 de octubre. Así es. A tomar conciencia de la importancia del voto, ¿verdad? A transmitir estas ideas a su entorno inmediato, ¿verdad? A sus amigos, parientes, y estimularlos a todos a participar de esta gran fiesta electoral, Sí. fiesta de la democracia, en donde defendemos nuestros intereses y sobre todo garantizamos lo que va a ser el futuro. En cuanto a calidad de vida, nuestra ciudad creo que se merece tener ciudadanos con un estándar de vida equiparable a cualquier otra ciudad en el siglo XXI. Nos merecemos eso. Nos merecemos eso. Muchas gracias, doctor Marcelo Rivas. Estuvo con nosotros.